Buenos días, queridos oyentes. Esto es Radio Libertad Constituyente. Hoy es día 26 de junio del año 2017 y como todos los lunes nos acompañan a través de Skype Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. Buenos días, Vicente. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Tenemos también a Gustavo Pareja desde Guayaquil. Buenos días, Gustavo. Hola, buenos días. Y también conexión vía Skype tenemos a Mauricio Ramírez en México, Distrito Federal. Buenos días, Mauricio. Hola, ¿qué tal, repúblicos? ¿Cómo están? Bien, y pues cuando queráis comenzáis con el tema que estábamos comentando fuera de antena, si queréis, con el asunto del artículo que ha publicado el New York Times acerca del independentismo en Cataluña y de todo ese proceso. Así que adelante cuando queráis. Sí, el artículo del New York Times habla, que fue hace 2 días exactamente, habla sobre que el mejor resultado, literalmente dice, para España sería permitir el referéndum y que en ese referéndum los catalanes rechacen la independencia, ¿no? Eso, vamos a decir un poco unas cuantas frases geniales, ¿no? Luego veremos si tienen cierta entidad como para tomarlas en consideración intelectualmente, ¿no? Y habiéndolas expresado el New York Times. Bien. Luego, aparte de esta maravilla, tienen otra, como un gobierno central más capaz podría atajar el fervor, o sea, atajar el fervor de la independencia, dando a la región una mayor rentabilidad económica. Pero sabrán ellos de qué hablan, de la rentabilidad económica, pero que eso lo vamos. Y España podría detener los impulsos si pudieran, secesionistas, si pudieran su casa en orden y, por supuesto, dejando que el referéndum se haga. O sea, hay que atajar, pues dándoles lo que quieren, naturalmente. Eso lo sabe cualquier educador, cualquier persona con hijos o sobrinos, sabe que darles lo que quieren es exactamente, ¿no? Y cualquier en definitiva, más o menos, el New York Times de pronto amanece con este editorial, ¿no? Aquí caben dos cosas, bueno, de hecho algunos ya se comentan. Uno, si directamente la Generalitat, es decir, la Generalitat es la institución pública del Estado que gestiona la autonomía de las instituciones autonómicas catalanas, habrá pagado, cosa que puede ser. Es decir, hay una política durante años que ha sido, por ejemplo, en las universidades, la Universidad de Harvard, pues los independentistas dicen, mira, el catalán es la lengua madre de estas lenguas que hay que alrededor de Cataluña. Ah, sí, lo dice Harvard, claro, lo dice Harvard porque puso 10 millones la Generalidad a crear una cátedra en la que ellos mandaron al catedrático. Claro, es Claro, decir, esto y lo mismo hacen con Cambridge y lo mismo hicieron, no sé si con la Sorbona. En fin, esto es algo que ha explicado muy bien, por ejemplo, César Vidal, ¿no? Ha explicado muy bien cómo ese intento de colonialismo cultural, literalmente, porque creando espacios en universidades, inventando directamente, inventado. No, claro, tú te suelto un montón de millones y te pongo al catedrático y aquellos encantados de la vida, ¿no? Es decir, eh, y entonces lo aceptan. Pero, sin embargo, y el mismo César Vidal, digo ejemplo porque es alguien que lo ha estudiado, en las universidades que no están subvencionadas, por eso, por ejemplo, pues en el caso de la lengua, pues habla de la lengua de occitana, ¿no? de un grupo de lenguas que simultáneamente han evolucionado. En fin, yo personalmente me ha tocado por ser valenciano. Sabemos que la obra de Joanot Martorell, El tirante el blanco, que es la obra más importante, pues que de hecho que habla de ella el Don Quijote en el donoso escrutinio, lo de la hoguera de los libros y tal, y que habla, porque es la primera obra de caballería que es realista, no es una obra muy importante. Bueno, pues esa obra, el pobre Martorell escribo en lengua lemosina valenciana, ¿no? Debe ser el primer escritor tonto que no sabe en qué lengua escribe. Entonces resulta que pero es catalán. Entonces, este colonialismo eh, también ha afectado en temas políticos. Es decir, es posible que haya por ahí dinero, pero también es posible y es más probable que el New York Times esté en línea, casualmente, tiene claro tiene que estar en línea pues en temas como España, pues con el grupo Prisa y con el diario El País, ¿no?
Eso que no es incompatible con lo otro, no es incompatible con lo otro, con aceptar dinero también. Pero sin duda, por un análisis político, ¿no? Y intentando ir detrás, ¿por qué de pronto amanece en el New York Times semejante artículo? Por cierto, demostrando mucha ignorancia, ¿no? Se nota que le han pasado unas directrices y lo han puesto, ¿no? Por ejemplo, eso de permitir, eso por ejemplo de la mayor rentabilidad económica. ¿Cómo que hay mayor rentabilidad? ¿Tú qué sabes de la rentabilidad económica? Pero vamos a ver, si Cataluña lleva 52.000 millones de euros al Estado. O sea, Cataluña, bueno, la institución pública catalana, mejor dicho, no Cataluña, debe 50, o sea, la Generalidad y la estructura autonómica debe 52.000 millones. O sea, hay países de Sudamérica que no tienen eso casi de Producto Interior Bruto. O sea, Ecuador tiene menos de Producto Interno Bruto. El cuarto, la tercera cuarta parte del FROB, del Fondo para ayudar a las autonomías, se la ha llevado Cataluña. O sea, es que es un absurdo. Luego, en comparación, también el rescate bancario de la gran crisis de México del 97 se resolvió con 40.000 millones. Por ejemplo. Más que el rescate mexicano. Y por ejemplo, siempre hablan del Producto Interior Bruto. Un momento, ¿qué Producto Interior Bruto? Esto es como lo de el ser que hablábamos, ¿no? Ser catalano, madrileño. Vamos a ver, aquí hay un DNI, lo que llamáis en América, suelen llamarse la cédula de identificación. Sí, el DNI, sí. Es decir, vamos a ver, en términos jurídicos no existe jurídicamente el ser de un sitio prácticamente de otro, salvo de la nacionalidad. El Producto Interior Bruto de Cataluña, ¿a qué llamas Producto Interior Bruto de Cataluña? ¿A todas las multinacionales que tienen su sede en Barcelona porque es más bonita o porque tiene más proyección hacia donde tienen sus intereses más cerca de Europa o por lo que sea, las combinaciones, o porque incluso sean catalanas, ¿no? Por eso tiene más Producto Interior Bruto. ¿Tú crees que en serio que esas multinacionales se van a quedar? Bueno, es que ya han anunciado, de hecho, que no lo harían. ¿Se van a quedar en Cataluña si ocurre algo serio al respecto? Pues es que ya lo han anunciado, ya llevan meses. Automáticamente se van a Madrid o a Zaragoza o a Valencia. O sea, automática. O sea, es que es un absurdo, una tontería de información tras otra, ¿no? Y nada más, yo tampoco quiero opinar vosotros, pero es sobre, no digamos ya si entramos en temas como pues esto, el referéndum. ¿Qué pasa? Que el New York Times no sabe sobre qué es el sujeto constituyente y lo que es el sujeto soberano de una nación. No sabe, no ha oído hablar de la guerra de civil norteamericana o algo el New York Times. En fin, como si fuésemos de otro, o sea, ellos de otro planeta, ¿no? O somos otro tipo de... De todas formas, vosotros mismos comentad lo que queráis para no seguir yo, claro. Pues, digo, es que la verdad es que esa forma de ponerlo de que hagan el referéndum, porque de todos modos, o sea, no hay problema en que Madrid conceda eso, porque de todos modos lo va a perder, es sumamente endeble. Es decir, o sea, hacerlo porque lo van a ganar sin mirar que no tiene ninguna base constitucional el realizarlo, o sea, simplemente, o sea, hacerlo en función a un tema contextual de que hoy por hoy probablemente lo pierdan, pero como para que dejen de molestar o para que vean que hay apertura. Realmente me cuesta trabajo creer que sea un editorial, ¿no? Justo te iba a preguntar qué articulista lo firmaba, ¿no? Pero si es un editorial y además está mostrando o sugiriendo caminos de acción, ¿no? Al gobierno español, la verdad. Es una maniobra de socialdemocracia pura, yo creo, ¿no? Absolutamente, sí. Y muy, muy superficial, ¿no? Eso es lo que a mí no diré que me sorprende, pero me parece muy claro, ¿no? Que lo superficial de la medida, como si el gobierno central, al no dejar hacerlo, fuera el malo de la película, ¿no? Sin mayor análisis, sin análisis del estado jurídico en el que están hablando, ¿no? A ver, lo interesante es que justifiquen la existencia del referéndum. Eso es lo que ellos pretenden hacer. No importa que
el New York Times considera que igual va a ser derrotada la iniciativa catalana y que la integridad del Estado español va a ser conservado. A ellos lo que les importa con este tipo de artículos es legitimar o justificar este tipo de referéndum o consultas al pueblo para hacer popular la idea de que absolutamente todo lo que existe puede ser sujeto a determinación popular o algún tipo de juzgamiento popular. Entonces llegará el día en que incluso la tierra plana podrá ser sometida a discreción de los votantes o cualquier tipo de idea descabellada que involucre construcciones sociales, estructuras culturales, el consenso sobre la ciencia, cualquier tipo de cosa va a estar sujeto a que la gente lo pueda votar, de que se aplique la patraña esa del derecho a decidir, ¿no? Porque de conformidad con todos los posmodernistas provenientes de la escuela de Frankfurt, no hay nada más correcto, justo y democrático que lo que es directo y deliberativo, que es la famosa democracia deliberativa o democracia directa, ¿no? Que absolutamente todo se puede decir, incluso si el sol sale o no sale, aunque salga. Pero hemos hablado de ello, que eso puede ser hasta el infinito, ¿no? Porque luego, ¿por qué no el Valle de Arán? ¿Por qué no el Valle de Arán? Que, por cierto, lo que voy a decir es verdad, no se me acaba de ocurrir. El Valle de Arán, que es un valle entre catalán, ¿no? Está diciendo, bueno, pues después nosotros también queremos hacer un referéndum para independizarnos de Cataluña, ¿no? Porque el Valle de Arán, que es un valle, ¿no? Que hay por ahí, bastante aislado, que ha estado siempre, pues, hombre, pues si Andorra puede, ¿por qué no yo? O Mónaco. Claro. Entonces, no así tiene hasta por el qué parar. Y más allá. Hasta el infinito y más allá, no tiene por qué parar. Y de eso se trata, ¿no? La idea de la democracia directa o deliberativa, que es una creación abominable de Habermas, ya don Antonio ha explicado de dónde la sacó de unas cuestiones de funcionamiento en las universidades en Suecia. Pretende eso, ¿no? Que todo tipo de estructura o esquema que ya está constituido por la práctica social, el consenso social que proviene de un orden espontáneo o por la historia, que también surge de forma espontánea, ahí está. El consenso. Puede ser sujeto, exacto, puede ser sujeto a modificación. Es decir, un nuevo consenso para modificar aquel consenso que se ha dado por siglos. El que no es lo mismo el consenso espontáneo, que es un consenso social, que el consenso político. El consenso político necesita de acto voluntario, es decir, jurídico. En cambio, el consenso social es por la práctica espontánea. O sea, cualquier cosa, mientras que esté controlado por el establecimiento, sea consensuado por el establecimiento y por lo que... Entonces, todo es posible. Tú ves a papá claro, todo es posible. Tú planteas lo que sea, ¿no? Mientras esté dentro del consenso, haya un consenso y que, por supuesto, respetando el establecimiento, oye, pues existe. Cualquier cosa. Ya está. Claro, el ejemplo que puse, ¿no? Votar si el sol sale o no sale. Y el sol sale todos los días, pero la gente podrá decidir porque le dio la gana ese día o se drogaron o lo que sea, que el sol no sale. Y si el sol no sale, bueno, el pueblo decidió que el sol no sale, entonces el sol no sale, aunque salga todos los días. Es una locura. Es una locura. Quieren vivir entre la eufemia, la mentira, etcétera, con tal de que hay una legitimidad porque una mayoría se lo impone a otra. Y es una locura que, digamos, lo que hay actualmente, ¿no? La fuerza que tiene viene de una tradición. Entonces, cuando se ignora que la tradición es la que ha formado el estado actual de cosas, puedes decidir cualquier cosa, pero no va a tener la fuerza que tiene la inercia de lo que hay, ¿no? Entonces es un grave desconocimiento en el argumento, ¿no? Total. Sí, más o menos lo están diciendo ya, o sea, para que los empresarios y las mismas asociaciones y cámaras de comercio de empresarios en Cataluña ya han dicho, bueno, la broma y el jueguecito hasta aquí ha estado bien, es divertido, pero ya se acabó. Es decir, ¿cómo vas a cortar? ¿Cómo vas a cortar, pues lo que hemos dicho, las multinacionales españolas, que lo único que saben es que son españolas y con esa seguridad jurídica o nacional e internacional y con las relaciones que tienen en España, pues pueden estar por ahí. No olvidemos, España es la octava todavía el octavo país con más multinacionales del mundo, ¿no? Por ejemplo. O no solamente multinacionales, empresas, de cualquier tipo de empresas. Toda la infraestructura que está creada, todas las vías, los AVEs,
¿A dónde van los aves? ¿Van a las nubes? ¿A subir los Pirineos? ¿A dónde van los aves? Van a las ciudades españolas. Es decir, el 70% de todo lo que se produce dentro de los límites en el territorio de las provincias de Cataluña, los consumidores están fuera de esos límites, en el resto de ciudades españolas. Es que es de verdad. Pero bueno, eso sería entrar un poco en lo que hablábamos el otro día, en sí, el tema de la nación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la cuestión es eso, el New York Times. Me gustaría que opinarais sobre la intención del New York Times, ¿no? Es decir, si realmente esto parece que tiene algo, que yo no creo, algo que ver con la política estadounidense, ¿no? O simplemente ha sido una especie de mensaje en cohabitación, pues en este caso del diario El País o el grupo Prisa, posiblemente mandado a que ayuden en esa línea. No sé qué tanta influencia puede tener el grupo Prisa y El País en que el New York Times les colabore de esa forma, pero la oportunidad que tiene el New York Times de poder legitimar todo este tipo de iniciativas que se disfrazan de populares o se disfrazan de mayoritarias o se disfrazan de pseudodemocráticas es algo totalmente beneficioso para su política de la progresía, ¿no? Para su proyecto de la progresía. Bueno. Entonces encaja perfectamente con su guión. Y se dio el momento porque ya ¿hace cuánto tiempo fue cuando Guardiola promocionó el tema del 2 semanas? El referéndum, por ahí. Entonces los tiempos coinciden y seguramente lo vieron como beneficioso para poder promover la agenda, ¿no? Porque Cataluña no es lo único. Ellos quisieran que la progresía y todo lo que involucra la progresía puede ser decidible a futuro. Entonces, esta es una de las banderas, ¿no? Mediante las cuales se enarbola el proyecto político de ellos. Lo veo más así. No, porque no veo tanta influencia directa. No veo cómo sea tan posible que el grupo español, Prisa o El País pueda influir directamente. No hablo por un poder empresarial directo, que seguro que no, sino por ese juego de alianzas entre todos los elementos socialdemocracia internacional, ¿no? Y que bueno, eso sin duda. Unión Europea y Nueva York, ¿no? Y parte de la progresía, sobre todo en torno al Partido Demócrata, ¿no? Sí, eso sin duda. Eso sin duda. Pero lo malo es que en este pensamiento, en este lanzamiento, desgraciadamente en Europa, por ejemplo, se ha tolerado, que afortunadamente España, menos mal que ha mantenido una actitud coherente, una internacional, con por ejemplo, Kosovo. Kosovo es una provincia que tiene, en este momento, está independiente de facto, pero no está reconocida, simplemente porque hubo una emigración albanesa. Creo que incluso hace poco, no muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, y había una mayoría había una mayoría de población albanesa en territorio serbio. Nada más. Sí, es como si coges tú, no sé, una zona que ha habido una migración en Castellón, por ejemplo, en la región valenciana, hay una zona que ha habido una masiva, se han juntado ahí por alguna razón o por la migración rumana. Los rumanos en España, pues mayoritariamente se han juntado en Castellón. Entonces ese va a ser la nueva Rumania. Y en un momento dado va a ir. Oye, pues vamos a independizar, ¿no? La Rumania hispano-rumana, Estado hispano. Sí. Oiga, pero esto sí. Pero qué claro. Hay que hacer un referéndum. Hay que hacer un referéndum. En fin. Sí. Si queréis, Mauricio, si quieres algo comentamos algo para pasar a otra cosa o comentar alguna cosa. Para cerrar esto. No, bueno, yo iba a cambiar de tema hacia lo de la OEA, pero no sé si quieran hacer una pausa o seguimos así. De acuerdo, pues si os parece hacemos una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. Hasta ahora, amigos. Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 023473. Repetimos,
605 02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Hola amigos, ya estamos de vuelta. Tiene la palabra Mauricio Ramírez. Adelante, cuando quieras. Muy bien, para informar ahora sobre el tema de la reunión de la OEA que tuvo lugar aquí en Cancún, en México, la semana pasada, y donde pues la mayor parte de los análisis indican que hubo un desastre, ¿no? Para los que estaban buscando una declaración formal en contra del gobierno de Maduro, una gran victoria de Venezuela en términos generales, porque al final han logrado que no se publique ningún documento, no solo, digamos, el documento que había promovido México, incluso cuestionaba la legitimidad de la Asamblea Constituyente e incitaba al gobierno de Maduro a dar un paso atrás en ese sentido. Estaban los presos políticos y estaba, desde luego, el calendario electoral en la propuesta original. No solo no pasó esa propuesta original, sino que ninguna, por más atenuada que fuera, logró salir como resultado del encuentro. La oposición venezolana mencionaba que inclusive había paletas llenas de efectivo en la delegación de Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, pero lo que sí es, digamos, los hechos que hay es que sí logró ya tener una reunión plenaria con el CARICOM, que es como el bloque de países del Caribe que ha sido el obstáculo para que funcionen las iniciativas que están promoviendo el resto de los estados, cosa que México nunca pudo tenerlos a todos en la misma mesa para poder presionar o negociar. Evidentemente habíamos anticipado este resultado por el hecho de que el secretario de Estado Tillerson no había asistido, entonces se veía que no tenían todos los elementos para ganar. Y bueno, la verdad es que ha sido un desastre también para México, inclusive llegando a que había cierta oposición a que se llevara la asamblea ahí afuera del hotel donde se reunieron. Estaban representantes, por ejemplo, de los familiares de los 43 desaparecidos en Iguala. Bueno, fue tal ridículo para México que incluso Delcy Rodríguez salió ahí a respaldar esa oposición al gobierno autoritario de México. Y bueno, el tema es que ella sale ya como canciller, ahí mismo, o sea, después de ese éxito, sale ya como buscando ya una posición dentro de la Asamblea Constituyente, y a los par de días Almagro dice que ofrece su renuncia en caso que haya libertad en Venezuela. Es decir, la jugada bastante mala por parte de la OEA. Y para México, además del tema de Venezuela, quiero compartir un par de detalles, que es que en algún momento al secretario general Almagro le solicita una reunión la oposición de partidos de México, el PAN y el PRD, izquierda y derecha, que ahora están buscando coaligarse. Le piden una reunión y le muestran todo el basurero electoral de México que acaba de pasar hace 15 días, del que ya hablamos, y le pidieron formalmente a la OEA que observe el proceso electoral presidencial del 2018. Y entonces Almagro, en una de las clausuras de los días que estuvo ahí, mencionó delante del canciller mexicano Videgaray, que evidentemente respalda todo este cochinero electoral del que hemos hablado. Almagro declaró que él creía que México ya había pasado de la etapa donde requerían ese tipo de apoyo en temas electorales, pero que luego, si se lo pedía a la oposición, estaba dispuesto a participar en el 2018, ¿no?
fue bastante humillante para el gobierno mexicano oírlo así en una declaración formal conjunta. Así que México, en realidad, mal y de malas. Y bueno, entre todo eso, se filtra, o sea, Rex Tillerson no viene a la reunión y en todo eso se filtra un comentario que hizo sobre que, de acuerdo a la información, es probable que el DIF colaboración con los cárteles de delincuencia organizada de México, ¿no? Pues aquí la verdad es que ha sido bastante escandaloso después de la reunión y pues al final los estados del Caribe logran bloquear cualquier tipo de acuerdo y pues parece que la OEA queda en punto muerto. Almagro dice que la reunión de consulta sigue abierta y que se convocará nuevas reuniones, pero pues no se entiende muy claro para qué. No sé qué comentario merece este tema. Hombre, lo primero que acertamos en nuestros análisis, ¿no? Pero demasiado tal vez, y más allá, porque vamos, tal desastre de la OEA y tal triunfo de la diplomacia del gubernamental, por decirlo de alguna forma, venezolana, pues es increíble, la verdad. O sea, ¿no? El petrodólar pues se ha impuesto, evidentemente, en el Caribe. Claro. Y bueno, efectivamente, ese era un poco el punto con el cual México salió a defenderse un poco, diciendo que, claro, era el 90%, superior al 90% de población y superior al 90% del PIB, había condenado a Venezuela, solo que había estados chiquitos de menos del 1% que lo habían bloqueado, pero que claramente digamos como diciendo el 90% de la población americana y el 90% de la economía americana expresó en esos 20 votos, fueron suficientes para llegar a los 23 necesarios. Y se ha permitido. Digamos, como diciendo que había una entidad en la condena, aunque no había pasado el documento, ¿no? Se ha permitido a Maduro incluso pedir que dimita a Almagro, ¿no? Y Almagro ha salido todo digno, diciendo que él dimite inmediatamente en cuando, por supuesto, se convoquen elecciones, las malditas elecciones. Así es. Eso sí, con muchísimos observadores internacionales, que no sé no sé si alguna vez ha habido alguna elección en que sirvieran de algo los observadores internacionales, ¿no? Porque yo no sé si habéis estado en mesas electorales, a mí me ha tocado un par de veces en España y bueno, es decir, si no estás ahí, no sé qué vas a observar. O sea, si estás ahí, sí, pero si no estás en la mesa no sirve. Si no estás en la mesa no sirve. Nadie se pega, vale, hasta la siguiente colegio, no sé, qué pintan qué hacen los observadores internacionales. Claro. Ya lo comentaremos más adelante, que veamos el tema de la postelección en México, que también lo traigo ahí para compartir, pero sí, efectivamente el comunicado de Almagro creo que era un poquito más amplio, no solo pedía más pero sí pedía, liberación de los presos, la Asamblea Constituyente y que la Asamblea Constituyente se postergara, ¿no? Sí, algo así, sí. Pedía varias cosas, ¿no? Al menos se atrevió a plantar cara un poco argumentalmente, ¿no? Que bueno, como siempre con las elecciones, pero también pedía la liberación inmediata de los presos y la suspensión, por supuesto, de la constituyente gubernamental, ¿no? Pero bueno. Esos son los dos puntos que la propuesta de CARICOM, la propuesta bloque, con la cual triunfó Venezuela, no tenía, ¿no? O sea, como que no, al parecer para CARICOM no hay presos políticos, entonces no hay nadie a quien liberar, y no me hacía ninguna mención a la Asamblea, que es el punto de quiebre que está en la mira, porque esa tiene fecha el 30 de julio, entonces la que ha incrementado la presión sobre la OEA, porque si quiere actuar tiene que actuar antes, ¿no? Actuar después va a ser mucho más complicado. Sí. Bueno, el tema de CARICOM era de esperarse. Ellos viven de Venezuela, sí. ¿No? Ellos tienen petróleo subsidiado de Venezuela. Entonces, ya combustible.
pero ya se los mandan refinados. Y deuda además. Pero la parte dura, la parte fuerte es el combustible que les envían, ¿no? Pues son países no productores. Entonces ya Venezuela les envía el combustible refinado. Sus economías ni siquiera podrían moverse, sus países no podrían ni siquiera existir sin el cobijo de Venezuela. Entonces era normal que le tengan cierto tipo de lealtad a aquel que les da de comer. En este tipo de situaciones, lo impresionante es cuando tú tienes un protector o alguien que te está ayudando, la realidad puede ser tapada con un dedo, ¿no? Entonces, tú dices, es que hay prisioneros políticos para el CARICOM. No son prisioneros políticos para ellos son terroristas o saboteadores del orden constitucional establecido. Entonces, se maneja un lenguaje totalmente diferente, la eufemia, ¿no? Entonces, ese es un eufemismo. Por ejemplo, si se hablan de las expropiaciones en Venezuela, para los que son adeptos a Venezuela, eso no son expropiaciones, son restituciones. Entonces, la persecución no es persecución, es seguridad del Estado. La expropiación no es expropiación, es restitución. Y así, se va modificando la realidad por la conveniencia. Entonces, no, la realidad deja de ser realidad, sino que es una conveniencia consensuada. Por cierto, Gustavo, pues si se sabe algo del parte de guerra actual, quiero decir, sigue la insurrección, creo que hay algo. Sigue la insurrección y ya. Lleva 80 muertos. Sí, ya van más 80 muertos. Hubo aparentemente un comunicado del general Baduel que ya llama también a que las mismas Fuerzas Armadas se rebelen en contra del régimen, y Franceschi hizo un llamamiento en internet basado en este mensaje, ¿no? Que precisamente puede haber un fraccionamiento dentro de las Fuerzas Armadas, porque hay la llamada de Baduel, que Baduel era el general no sé si era el jefe del comando conjunto, pero era el del ejército de tierra en el año 2002, cuando a Chávez lo habían sacado, que le dieron un golpe de Estado, y fue el mismo Baduel el que lo volvió a poner en el cargo para no romper el hilo constitucional, no porque fuera chavista, ¿no? Él es de la vieja escuela, es decir, del ejército de Venezuela anterior al chavista. Un hombre preparado incluso en Fort Benning, en Estados Unidos. Entonces, fue un militar profesional, y ahora está llamando a que haya una escisión dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que haya un grupo que tiene que ponerse del bando de los protestantes, que es la población en sí, y que ya no estén respaldando al gobierno. Entonces, si ese llamamiento llega a cumplirse, lo que vamos a ver en Venezuela es que el movimiento insurreccional ya es realmente agresivo y peligroso para el Estado, ¿no? Porque va a tener fuerza de armas, que antes no la tenía. Antes solamente tenían corazón, valentía y piedras. Sí. Ahora podría cambiar, vamos a ver. Y adicionalmente a eso, cuando ven que la reunión de la OEA fracasa por completo, había, y por ahí les mandé un video, hay como un cambio de dirección, un poco sin nosotros respaldar ningún tema ahí de la oposición de partidos, ¿verdad? En Venezuela, pero la MUD que veía más como el diálogo y el tener algo así de una coexistencia con el régimen, ha convocado a la insurrección también hasta que, o sea, y eso me llamó la atención, ¿no? Como hasta que Maduro ya no esté. O sea, ahí ya cambiaron el objetivo, como decir, se están sumando a la insurrección y ya han cambiado el objetivo de tener una salida negociada a que el régimen actual no esté para tener una solución, ¿no? Eso bueno, es que se acaban de encontrar que sus pretendidas fuerzas internacionales se han hundido en el Caribe. Pero es que además hay otra cosa ahí, ¿no? Que es lo que molestó muchísimo a la diplomacia mexicana. Es decir, la diplomacia mexicana está tirando a la basura su tradición de la doctrina Estrada de no intervención y de no injerencia en los estados en función de ponerse bien con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Explícita o implícitamente es lo que están haciendo, ¿no? Y tirando a la basura toda la historia diplomática de México, para que el día que iba a hacer la votación no decían los de Relaciones Exteriores, ese día el de Estados Unidos no viene, no presiona,
es decir, ellos podrían perfectamente suplir el tema de combustibles en los estados pequeños del Caribe como una alternativa el día que quieran, y Venezuela caería en 2 días. Pero claro. ¿Y por qué no? O sea, Estados Unidos no tiene una posición anti-Maduro muy clara, y está haciendo todo el juego, y a la hora de la hora no viene Tillerson, no presionan, y queda México totalmente en el ridículo, ¿no? Bueno, pero a lo mejor eso sirve a la oposición para tomar una decisión, claro, tienen que ir, o ellos mismos tiran hacia adelante dentro de Venezuela, o a lo mejor se les avisa, o no hay nada que hacer, ¿no? Pero es que la posición de Estados Unidos no es consistente. No, parece que no le importa mucho en este momento esa parte. Bueno, ¿queréis que pasemos, por cierto, a Estados Unidos ahora? Antes de eso, yo nada más quisiera unos temas que ocurrieron aquí después de las elecciones. Respecto a, bueno, hay así como tienes el artículo de New York Times respecto a Cataluña, hace 4 días, 5 días, también aquí hubo un escándalo gigantesco, porque el New York Times publicó un reportaje muy amplio sobre el espionaje del gobierno dentro de México a través de una empresa israelí que vende un sistema que se llama Pegasus, donde se descubrió, sin tener mucho conocimiento de quién era el que había contratado, pero sí se descubrió que había periodistas, activistas de ONGs, espiados, a través de mensajes de malware en sus dispositivos móviles y demás. Y la reacción aquí ha sido bastante grande de todo el líderes de opinión y demás, y sobre todo tomaron muy fuera de lugar al presidente, ¿no? Que digamos, el espionaje en México es algo que es perfectamente obvio y que todo el mundo lo sabe desde los 70s y 60s, ¿no? Pero digamos, el que un periódico tuviera al alcance incluso los mensajes que le llegaron a hijos de periodistas, de reporteros, como para entrar a la red y ver a través de los mensajes ellos. Cuando tienes cuando tienes 36 asesinatos de periodistas en el gobierno actual, indignó muchísimo a la gente diciendo, bueno, o sea, no solo no los proteges, sino aparte tus recursos que tienes, pocos o muchos, están enfocados más bien en espiarlos a todos, porque era de todos, o sea, había desde periodistas muy alineados al establishment y al gobierno, hasta periodistas muy críticos, todos estaban dentro del sistema de espionaje, y ese sistema de espionaje solo tiene 4 clientes en México, que eso fue lo que no negó el gobierno mexicano, 4 clientes en México, todos pertenecientes al Estado. Entonces tomaron muy fuera de lugar al presidente, que se enojó con ellos y amenazó les dijo, bueno, vayan a denunciar a la Procuraduría General, que es como la Fiscalía General, vayan a hacer su denuncia para que la misma Procuraduría se investigue a sí misma. Pero ojo, porque si no tienen ustedes evidencia de lo que están diciendo, yo sí los voy a denunciar por atacar al gobierno. Una locura. Y bueno, ardió aquí vamos, el presidente tenía una aprobación del 15%, yo creo que probablemente a finales del verano estará en una cifra, ¿no? La aprobación del 9 o del 8, después de esos comentarios. Y bueno, también que después del desastre electoral y de las elecciones tan fraudulentas que hubo aquí, a mí sí me atención como, aparte de en México a promover el abstencionismo, no hay ninguna figura pública que esté yendo por ese camino, ¿no? O sea, es decir, para ellos basta con saber que la lucha es inequitativa de un principio, participar en la lucha, salir mal en la lucha, decir que los árbitros electorales no son imparciales, la misma esperanza para el siguiente periodo, ¿no? Algo que se ve bastante absurdo de inicio, y digamos, es tan políticamente incorrecto promover la abstención,
que verdaderamente es fuera de lo que pudiéramos, ¿verdad? Desde esta plataforma decir, no hay nadie que esté yendo por ahí, bueno, hay trabajo aquí, promoviendo que pues si realmente eso es lo que piensas, si realmente saben desde el principio que el árbitro no va a ser parcial, el mejor camino es no participar de ninguna manera. Y no solo es eso, ¿no? Es una base para un trabajo político posterior, pero al menos la no participación es parte de mantenerse independiente a un sistema tan pues tan fraudulento, ¿no? Lo que ahora, después de los conflictos postelectorales, lo que buscan ahora los institutos de los estados es cuanto antes declarar ganador a alguien para que sea un hecho jurídico el que tiene la constancia de mayoría y solamente el tribunal lo pueda rebatir. El tribunal mexicano, aparte de que pocas veces llega a un momento de anular una elección, ha emitido sentencias que al ser ya del tribunal superior son inatacables, pero también parecen inacatables, ¿no? Decía uno de los comentaristas aquí, porque, por ejemplo, en la elección de Calderón, el tribunal dijo que efectivamente habían documentado las irregularidades en la campaña, pero que estas no habían alterado el resultado. Imagínate eso puesto en una sentencia, o sea, que documentaron que sí habían existido llámale exceso de gastos de campaña, malas prácticas, compra de votos, etcétera, pero que por alguna razón que solo el tribunal conoce, eso no afectó al resultado de la campaña. Entonces, como el tribunal tiene la tradición de hacer este tipo de sentencias, los institutos tratan de pasarle cuanto antes el tema al tribunal, saben que ahí no va a pasar nada, que aún cuando se documenten las irregularidades, Claro. el tribunal no va a echar atención. Entonces, digamos, participar, promover la participación en un juego que digamos, están muy tontos los comentaristas que están en eso si no les pagan, ¿no? Porque si realmente están convencidos, son verdaderamente ingenuos. Y bueno, así ha estado la situación aquí entre espionaje y limpiar el cochinero electoral. Eso es lo último que tenemos por aquí, aparte de la derrota en la OEA. Mauricio, pero ¿tú crees que pido que sea un poco breve porque para pasar a otros temas? ¿Tú crees que la prensa progre estadounidense puede tratar de estar dando un capote o tratar de dar cierta ayuda o meter la zancadilla a Peña Nieto, bueno, al PRI, para que a lo mejor López Obrador tenga oportunidad? ¿Podría ser eso? ¿Qué ganaría con eso? Tal vez tener a Trump, ponerle un enemigo total debajo del Río Grande. No sé, no es que no se me ocurre. Pues mira, sí. el tema, lo que Estados Unidos quiere en México es estabilidad económica a cualquier precio. Entonces, cuando, digamos, esta sentencia que mencionó cuando ganó Calderón, porque, digamos, cuando gana Calderón, realmente se logró documentar que en realidad había ganado López Obrador, pero es en el interés de todos y de Estados Unidos también, cuando estaba Bush todavía, está en el interés de Estados Unidos que no haya una ruptura de la economía neoliberal, y eso es lo más importante. Por eso la alternancia la permiten mientras haya un consenso de que la parte económica no se va a tocar, y por eso pudo ganar el PAN y por eso gana el PRI. Y la verdad es que si ellos pudieran ser bipartidistas o el PRD, la izquierda se sumara a participar como el PSOE, ¿no? que participe en una economía de mercado, no tendría ningún problema en dejarle llegar al poder. El problema era que López Obrador, con una postura tan cercana a Venezuela, cuando Venezuela todavía mostraba signos de viabilidad en el 2006, era impensable. Entonces se utilizaron todas las marrullerías juntas, por
propiciadas y toleradas por Estados Unidos para que no llegue. En el 2018 la situación está un poco diferente porque López Obrador ha tenido más acercamiento con empresarios, porque Venezuela ya no existe como entidad o entidad política. Pero también está el peligro de que si Venezuela, que es el salvavidas de Cuba, digamos, Cuba probablemente esté buscando otro, y que ese otro puede ser López Obrador, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Mientras haya consenso sobre economía neoliberal, republicanos o demócratas van a apoyar a que llegue, o sea, que el sistema de partidos en México florezca, ¿no? Y la postura de Morena es bastante ambigua al respecto, o sea, ni quiere tocar mucho el tema de Venezuela, ni quiere tocar mucho digamos, son de fachada, son muy antineoliberales, ¿no? Pero luego, no sé, llegan y lo único que hacen es medias de derecha, ¿no? Segundos pisos de vialidades, cosas así, ¿no? Entonces, pero es muy ambiguo lo que dice Morena y ese es el peligro que le ven, ¿no? Que mientras no se defina, no saben si puede ser un antineoliberal, ¿no? Ok, pues antes de... ¿Cuántos minutos llevamos, Miguel? Bueno, si queréis un momento antes de pasar a Estados Unidos, en 5 minutos por estar en Sudamérica, ¿no? o en Latinoamérica, antes de pasar, comento un momento, simplemente máximo 5 minutos sobre Colombia, ¿no? Colombia más que nada porque se han detenido hoy, detenían al 9º sospechoso del atentado al centro comercial, ¿no? Que se ha tenido durante días y días como ha habido un atentado, ¿no? Normalmente cuando hay un atentado, pues a los 5 minutos o a la hora, pues se sospecha que es este grupo o aquel otro o algo. Bueno, pues durante días, pues parece ser que ha habido un atentado, parece ser que hay sospechosos, o sea, una cosa muy, muy graciosa. Pero bueno, parece ser que de pronto amanece un nuevo grupo, nadie lo sabía, ahora resulta que está el Movimiento Revolucionario del Pueblo. Habrá que decirle al establecimiento si esto es guerra o no es guerra, ¿no? Sí, porque como es otro grupo que pone bombas, ya estamos en otro grupo terrorista, ¿no? Curiosamente, la calle, Humberto de la Calle, el que hizo todo el negociado con las FARC en Cuba, pues bueno, ha estado en Estados Unidos haciendo una serie de declaraciones en varios medios hispanos de Estados Unidos, diciendo que, bueno, sería una catástrofe para el país volver a la guerra. No sé a qué se refiere volver a la guerra, ¿no? Yo estaba planteando la otra vez lo de la terminología y el empleo del lenguaje para modificar la realidad, ¿no? Es decir, la guerra. ¿Y qué es la guerra entonces? Volvemos a lo de siempre. La guerra era cuando Colombia tenía a este grupo terrorista, las FARC, fuera en territorio, en selva venezolana, que ya no afectaba a nada, ni en nada parte del territorio colombiano, es decir, empezaba a funcionar, a ser un estado viable, y de pronto un día amanece Santos y dice que hay que hacer este proceso de paz, porque resulta que hay una guerra, ¿no? Cuando ya estaba en todos los listados de terrorismo internacionales de Estados Unidos, de Europa, o ahora nos conviene que es guerra, que no es guerra. Yo lo he comparado muchas veces, si os acordáis, con ese ruido de sables del que hablaba el don Antonio, ¿no? Como excusa de que, bueno, es que puede haber una guerra civil y tal, con el consenso de la transición. Y esto ha sido la excusa para un avance más de la socialdemocracia hacia un sistema de partidos y hacia una macroestatalización, ¿no? De Colombia. Pero, en fin, estamos en esas, ¿no? Y por una parte diciendo que estamos siguiendo el proceso de paz, cumpliéndolo. Si no, sería una catástrofe, sería volver a la guerra. Los muertos, el índice de asesinatos, por ejemplo, pues bueno, es verdad que es ligeramente menor de hace 2 o 3 años. Es decir, ha pasado de 17.000 o 18.000 a 16.000.
Con lo cual, pues, si de verdad hubiera un estado de guerra, habría una drástica bajada de asesinatos, digo yo, o de muertos, ¿no? Sigue siendo una cifra alta porque hay las BACRIM y el nivel de inseguridad comparado con Europa es ridículo. Es España, con la misma población, tiene 400 asesinatos al año. Y con la misma población Colombia tiene 16.000, 17.000, ¿no? Es decir, ha mejorado, sí, pero no justifica el llamar de que una cosa sea una guerra y otra cosa sea dejar de guerra. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial morían 30.000 alemanes diarios y de pronto pasó a cero. Eso es acabar una guerra, ¿no? Es decir, no se justifica en la realidad, ¿no? Y nada más, yo solo quería hacer este comentario en este momento de Colombia, ¿no? Como, pues bueno, siempre va a haber, de pronto hay, o se ha inventado el gobierno este nuevo movimiento, o tal vez sea una facción de las FARC, o tal vez sea una amenaza de las FARC. Estamos ahí, ¿no? En ese intento de la realidad paralela de controlar los medios y de lo que está pasando realmente por parte del actual gobierno. Y nada más. Si queréis algún comentario, pasamos ya al descanso. Pues si queréis, hacemos ahora una pequeña pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora, amigos. Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo. Ya estamos de vuelta. Tiene la palabra Vicente Ferrer. Cuando quieras, Vicente, adelante. No, era si quería empezar Gustavo con el tema de Medicare y Healthcare, que está en este momento en la batalla del Senado. Sí, está en la batalla del Senado, que ya había pasado. Es acerca de la nueva ley que tiraría abajo el Obamacare, que ya pasó el filtro de la Cámara de Representantes, ahora se está decidiendo en el Senado. Y se necesita, el grupo republicano necesita 50 votos para poder darle de baja y poner la nueva ley que ellos proponen, de los cuales tiene 5 candidatos, tiene 5 de los senadores republicanos en contra. Y necesita, ¿cuántos votos? 50 votos es que necesita Donald Trump. 50, sí. 50 para la iniciativa, sí. Son 52 republicanos, 52, 50 rebeldes, 50. Tiene 46, sí, 3 necesita. Claro, tiene 5 en contra. O sea, 5 que aún no están alineados y necesita 50 de los 52. Bueno, el tema es que la solución, como les estaba comentando en el corte, la solución para el tema del Obamacare no es necesariamente la solución propuesta actualmente por los republicanos, sino más bien eliminar todo tipo de seguro mandatorio en los Estados Unidos. Porque, ¿qué es el Obamacare? El Obamacare es realmente 2 cosas específicas. Seguros mandatorios para los empleadores que tienen que asegurar de forma obligatoria a todos sus empleados con cierto tipo de riesgos que el Estado determina en una ingeniería que han hecho que tienen que ser cubiertos. Riesgos que a veces son innecesarios y lo que están haciendo es aumentar los costos y las primas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar hay lo que se llama un wealth transfer, que es algo que utilizan los americanos en el mundo jurídico, muy común. Es transferencia de riqueza, es decir, subsidios cruzados. Que ciertos contribuyentes más jóvenes estén cruzando subsidios a otros que no están contribuyendo y son productivos, que usualmente son mayores, para poder solventar los gastos del Obamacare, ¿no? Eso es lo que ha generado que en el paso de 4 o 5 años que tiene vigencia el Obamacare, las primas se han disparado de una manera que son alarmantes, en algunos casos hasta el 100%. Es una locura los precios. Y ni qué decir de cuánto ha subido los costos o los precios de la asistencia médica en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como ahora las personas tienen ese seguro, los centros hospitalarios, doctores, etcétera, cobran lo que sea, la factura aguanta todo porque la aseguradora, con unos fondos enormes que tienen, pueden pagarlo. Entonces,
ha pasado precisamente que lo que hay es un cártel de aseguradoras con un cártel de médicos que se benefician de las primas bestialmente gigantes que están poniendo, ¿no? Entonces cobran precios que no son de mercado porque está totalmente cerrado el acuerdo entre las aseguradoras con los proveedores de medicina. Si ustedes quieren continuar, adelante. Y con las farmacéuticas, ¿no? Es decir, bueno, ahí se cierra todo, porque inclusive y tú lo puedes ver bueno, si tienen seguro privado, siempre los precios de los medicamentos en los hospitales son como 3 veces el del mercado, porque porque tienen, obviamente, uno es por lógica de mercado, que tienen al paciente cautivo ahí, claro, pero también porque el paciente está respaldado en el seguro. Entonces es una estrategia hiperinflacionaria de una locura. Lo es. Eso es. Y que cuando aparte amarra con el tema de que es obligatorio, ¿no? Que es como, yo creo, quisieron hacer como un estado del bienestar, digamos, pero en los países, está ligado a una entidad de tipo gubernamental, que es, por ejemplo, en Inglaterra el National Health Service o en México el Instituto Mexicano del Seguro Social. Digamos que ellos tienen que lidiar con ese balance y por lo tanto, como ellos son dueños del riesgo y de la solución, limitan mucho sus gastos, ¿no? Pero cuando tienes fondos abiertos porque estás en la parte privada y es obligatorio a los patrones el poder, el asegurar a todo el mundo ahí, estás hablando de una cosa que se sale por completo de control y que empieza a subir y subir, como tú dices, tanto los precios de los insumos y de los insumos profesionales de los médicos como las primas, ¿no? O sea, eso no parece haber una contra fuerza que lo detenga, ¿no? En irse hacia arriba, ¿no? Entonces están haciendo pues que haciendo mucho más caro el empleo, ¿no? Que creo que también por ahí va el corte, claro, que quiere hacer Trump, ¿no? Pero por supuesto. El empleo formal se está encareciendo muchísimo. Y esa propuesta no se incluía sobre los préstamos, la idea de los pequeños créditos, de los microcréditos para los... no sé si se está negociando en este momento o estaba incluida ya en la propuesta del Partido Republicano, ¿no? Los microcréditos para las aseguradoras, para los seguros. Eso todavía no sé si se está negociando en este momento. Y tal vez podría ser clave para los últimos votos republicanos, ¿no? Pero ¿cuáles son esos microcréditos? ¿Que el Estado les preste dinero o financia las... Sí, igual, exactamente el mismo sistema que el de las universidades, los microcréditos para tener... Los loans. Para tener los seguros, ¿no? Ya, es decir, que el Estado subsidia a aquellos que se van a afiliar a los seguros para que lo cubran. Sí, algo así, ¿no? Algo así, creo que era. De todas formas, si queréis también, cómo ha llegado Trump hasta... Primero, no se sabe, la verdad es que no se esperaba, y todo y lo que estamos comentando constantemente, ¿no? La mass media, cómo se va estrellando contra la realidad por muchas campañas que le echan encima a Trump. De entrada, que se esté discutiendo el healthcare, es decir, la sustitución del Obamacare, ya en el Senado, en el último tramo, o sea, el jueves podría ocurrir, ya es algo que ni se pensaban que podía llegar a eso, ¿no? De hecho, el mismo presidente, y eso lo están diciendo muchos medios, el expresidente Obama ha roto el consenso hasta ahora que un expresidente entrara frontalmente en una lucha política. Eso no había ocurrido nunca desde George Washington. Es decir, y ha entrado porque ve que es verdad que es posible que lo poco de su legado, el Obamacare, lo único, pueda caer en cualquier momento, ¿no? Y está en una seria en un serio trance o crisis personal, Obama. A eso añadimos que estos últimos días Trump viene, es decir, después de una campaña brutal en la que los medios cada día tiene menos, menos porcentaje de apoyo, cada día menos, ¿no? Es decir, yo creo que dentro de poco tendrán que empezar con los números negativos
es decir, porque se les Claro. se les va a acabar En contra. el porcentaje. ¿Cuánto tiene en contra? ¿Cuánto tiene en contra? Entonces, resulta que mientras toda esta campaña funciona, lo que creía que iban a ser el Waterloo o ya la batalla, el Stalingrado de Trump, ¿no? El comienzo del retroceso, que han sido las elecciones del sexto candidato de Georgia, creo que es. Pues han habido 3 elecciones de circunscripciones. Hendel, que era la candidata republicana para Georgia, el sexto distrito, exactamente. Pues bueno, eso lo tomaron como esto va a ser el Álamo, esto va a ser el Aquino, y además con buen resultado. Y además habían otros en Ohio también y en Nueva York, me parece, y en Washington. Bueno, 5 distritos, ¿no? El principal, el sexto de Georgia, que desde hacía 20 años o 30 años estaba en manos del Partido Republicano. Bueno, ha ganado después de ser el más caro de la historia, más de 20 millones de dólares solo por una circunscripción. El candidato demócrata llegó a reunir 6 veces más medios y dinero que el republicano, que el Hendel. Y ha ganado Hendel, la republicana Hendel ha ganado a Ossoff, ¿no? Y así ha ocurrido con todas las otras circunscripciones. 5 circunscripciones que se supone que iban a demostrar empíricamente pues la caída en picado de Trump y del apoyo popular y tal. Se ha encontrado con 5 victorias que tendrían que ser pequeñas, por ser 5, pero que son los medios progres los que las han convertido en grandes victorias y más por todo, porque se estaban convencidos de que especialmente en Georgia iba a ganar Ossoff, ¿no? Es decir, con todo un despliegue de 12.000 voluntarios hispanos, algo espectacular. Pues, y 6 veces más medio, como he dicho. Pues ha ganado el candidato republicano y ha llegado Trump fortalecido a este momento precisamente del Medicare, ¿no? Y del Healthcare. Y por no decir que acaba también de aprobar la ley de apoyo a los veteranos y eso que se ha llamado que por ejemplo en lugares como Texas, Dallas, etcétera, lo que son la ley contra las ciudades santuario, que por cierto hace unos días preguntaba como si se tuviese que dar por hecho que don Antonio supiera toda la política norteamericana y todas las políticas del planeta, ¿no? Es decir, lo de las ciudades santuarios son aquellas ciudades que han declarado no aplicar las restricciones migratorias de Trump, ¿no? Del gobierno. No, entonces, no solamente eso, sino las leyes. Las leyes, el ordenamiento jurídico. El ordenamiento, ni siquiera disposiciones administrativas. Bueno, pues ha salido adelante también la ley contra esas ciudades en el santuario. Entonces, en definitiva, es decir, esto parece, es decir, lo de Groucho Marx de victoria en victoria hasta la derrota final, pero en el caso de Trump es justo al contrario, ¿no? Es decir, vamos, según la prensa y los medios de comunicación mayoritariamente del establecimiento, vamos de impopularidad a impopularidad a la reelección segura. Es increíble. Pero bueno, y más o menos simplemente decir eso. Desde luego la batalla va a ser impresionante y como gane, o sea, como el jueves gane, es imparable, ¿no? Yo creo, no sé si saldrá algún director de medio diciendo nos rendimos o algo de, no sé, de New York Times o de la CNN. Deberían hacerlo, ¿no? Desde luego va a ser una batalla y muy importante, ¿no? Esta semana. Nada más. Muy bien, pues... Ahí perdón. Sí, yo nada más quería comentar que en la elección del Congreso el Liberty Caucus había estado muy reticente porque algunos de ellos venían de circunscripciones donde habían ganado muy marginalmente, entonces sabían que dentro de su electorado base había mucha gente que respaldaba el Obamacare. Entonces, por eso te preguntaba yo fuera del aire cómo se está moviendo el Liberty Caucus en el Senado, ¿no? Si es el mismo obstáculo que tienen o estos 5
¿cuál crees que sea la fuente de oposición a la nueva política de Trump? Pues sinceramente lo que he recogido, lo que he visto en los medios son lo de los 13 senadores que se han reunido en secreto con Mitch McConnell para una negociación en secreto. Luego veremos en qué dirección va esa negociación. Si a lo mejor lo que comentábamos de que se añade esos microcréditos o de menos presencia del Estado. Eso no, exactamente no estoy seguro de la inscripción, ¿no? de la alineación de los 13. Esto puede ser un misterio hasta el último momento. Claro, claro. Muy bien, creo que hasta ahí el programa de hoy ha sido suficiente. Muy bien, queridos oyentes, pues nada, nos despedimos agradeciendo la colaboración a Vicente Ferrer, a hasta luego, amigos. Pareja y a Mauricio Gracias. Ramírez. Así que nada, hasta luego. El programa siguiente. Un saludo a todos.